Este es el primer capítulo de la serie El arbitraje en Latinoamérica, de los podcasts que difunde el Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias de la Universidad Monte Ávila en Caracas, Venezuela, como un aporte al desarrollo de los medios alternativos para la resolución de conflictos en la región. Hola, mi nombre es Pedro Alberto Yetlica, soy el director del Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias de la Universidad Monte Ávila y les doy la más cordial bienvenida a este primer capítulo de la serie El arbitraje en Latinoamérica. En esta oportunidad, gracias a la gentil invitación que nos ha hecho el Institute for Transnational Arbitration, así como el Centro de Mediación y Arbitraje de la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad de México, pues nos encontramos precisamente en Ciudad de México, en el Hotel Camino Real de Polanco, donde se está llevando a cabo uno de los talleres ITA Cánaco, que ya se perfila como una de las citas anuales obligatorias en materia de formación de árbitros y profesionales del arbitraje, lo cual nos ha permitido coincidir con un número muy significativo de personas muy destacadas en el mundo del arbitraje, y en este caso en particular con Klaus von Boeser, cuyo nombre pues, es más que reconocido en el mundo del arbitraje internacional, particularmente en Latinoamérica. Pues no solo su experiencia en el arbitraje es más que reconocida, sino que particularmente Klaus ha sido o fue el primer latinoamericano que ingresó en la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI y actualmente es el vicepresidente precisamente de esa Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con lo cual para nosotros en el CIERC y la Universidad Monte Ávila es un privilegio y un honor que Klaus haya cedido unos minutos de su tiempo para conversar con nosotros y permitirnos abrir con él este ciclo del arbitraje en Latinoamérica como nuestra primera serie de podcast en esta contribución al desarrollo del arbitraje. Así que Klaus, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y con mucho gusto, muchas gracias por la invitación, es un placer dirigirme a ustedes. En realidad, efectivamente, yo en el año de 1982 fui el primer miembro latinoamericano de la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio. Fui miembro de la Corte por aproximadamente 7 años, prácticamente hasta el año de 90. Dejé la Corte y hace 3 años me reincorporé a la Corte ya como vicepresidente de la misma y obviamente con una responsabilidad también geográfica para Latinoamérica. Y debo decir que en estos últimos 25 años o un poquito más que han pasado desde que entré a la Corte primero y ahora ya en mis funciones de vicepresidente ha habido un cambio radical. Cuando yo entré a la Corte en el año 82 había habido 2 o 3 arbitrajes con partes latinoamericanas en toda la existencia en la historia de la Corte, que data de los años de la posguerra, de la primera posguerra. O sea, que estamos hablando de en 30 años habían habido nada más 2 casos. En 50 años había habido 2 o 3 casos, y realmente Latinoamérica no pintaba. O sea, en las estadísticas de los países que usaban el sistema de la CCI no estaba Latinoamérica, simplemente no existía. Probablemente por varias razones, Latinoamérica estaba muy cerrada, tenía leyes de arbitraje muy arcaicas, los capítulos de arbitraje estaban incluidos en los códigos de procedimientos civiles y simplemente eran países. Siempre con una intervención importante de los tribunales locales, que además eso limita la evolución. Claro, sin duda, eran economías muy cerradas en aquellos años, incluso en los 80s, economías proteccionistas, eran países que exportaban poco, importaban poco, había toda una restricción a la inversión extranjera en la gran mayoría de los países de esa época y realmente no había una participación activa en el comercio internacional. ¿Y cómo en ese escenario tan proteccionista y poco evolucionado de Latinoamérica llegó a la ICC? Qué interesante que haya tenido esa perspectiva. Lo que pasa es que ahí la CCI empezó desde esos años, hubo ahí 2 pioneros del arbitraje internacional en Latinoamérica, que fueron Bernardo Cremades y Yves de Rans, que fueron probablemente los 2 primeros abogados europeos que iniciaron con pláticas y conferencias en Latinoamérica. Yo me incorporé un poquito más tarde, ahí en principios de los 80s, en este esfuerzo, y
logramos, pues a través de muchos viajes y mucha promoción del arbitraje a difundir esta figura, pero también en los años 90 en muchos países en Latinoamérica se dieron cuenta que para tener un instrumento para jalar inversión extranjera, que fue una moda, donde muchos países se dieron cuenta que era importante para complementar el desarrollo de la inversión extranjera, pues era importante no solo abrir la inversión extranjera, sino también establecer mecanismos de solución de controversias que fueran eficaces y que fueran aceptables a los inversionistas extranjeros. Y de ahí que muchos de los países ratificaron la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de los arbitrajes, modernizaron sus leyes de arbitraje, celebraron tratados de libre comercio o acuerdos de protección a la inversión, y con eso se empezó a incluir al arbitraje como una manera de resolver controversias internacionales. Primero se requería una reforma legal y eso, digamos, fue el parteaguas para el surgimiento del arbitraje. El caso concreto de México, con la reforma del Código de Comercio primero de 89, donde se incorporan ciertos principios de la ley de modelo UNCITRAL sobre arbitraje comercial internacional, pero posteriormente también ya la adopción de la ley modelo en el año 94, la firma del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, empieza un flujo de inversiones muy importantes. Hay una multiplicación por 5 del nivel de inversión que había antes de la reforma de 94, muy importante, y de la entrada al Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, y entonces empieza un flujo de inversión extranjera importante, exportaciones mexicanas importantes, y probablemente México ha liderado, digamos, en los últimos 25 años en Latinoamérica como país que utiliza el arbitraje en forma frecuente. Probablemente México siempre en las estadísticas fue el número 1, con excepción ahora en los últimos 2 años o 3 años, donde Brasil ha tenido un incremento brutal y ha rebasado a México. Siempre habla de arbitraje comercial, principalmente. Siempre hablo de arbitraje comercial internacional. No hablo ahorita de casos de inversionista Estado, de arbitraje inversionista Estado, pero repito, de las estadísticas de hace 25 años donde no aparecía Latinoamérica, hoy Latinoamérica representa un 10% de los casos que son administrados por la Cámara Internacional de Comercio, más o menos al nivel de los Estados Unidos. Estados Unidos hace 25 años tenía probablemente un 10-15% de los casos. Qué interesante. Y ahora Latinoamérica tiene un número parecido al de los Estados Unidos de Norteamérica. Principalmente casos mexicanos. No, en general, casos con todo el mundo, ¿no? Pero digo, del total de los casos que se someten a arbitraje conforme a las reglas de la Cámara Internacional de Comercio, los Estados Unidos han tenido un porcentaje relativamente parecido, pero Latinoamérica ha crecido brutalmente porque efectivamente Latinoamérica también juega ahora un papel muy importante en el comercio internacional. Claro. Y no solo como receptor de inversión extranjera, sino también de empresas brasileñas, mexicanas, que operan en todo el mundo y que ya son transnacionales latinoamericanas. Y obviamente también como receptor de inversión extranjera ha tenido un incremento bárbaro en los últimos 10 y 15 años, más o menos. Qué interesante. Y de cara a los árbitros que se están formando en los distintos países, yo hablo por supuesto por Venezuela, donde la formación quizás va un poco más lento de lo que debería ir. Probablemente en México estoy seguro que ya hay iniciativas. De hecho entiendo que usted está liderando un programa en una universidad aquí en México de arbitraje de la mano de la ICC también. ¿Qué iniciativas o básicamente qué debería hacer un árbitro para mejorar su formación de cara a eventualmente recibir casos de arbitraje internacional? Yo creo que por supuesto que lo que es importante es empezar por las universidades de establecer la cátedra de arbitraje como una materia autónoma, independiente y no como una parte del curso de procedimientos civiles o mercantiles, ¿no? Creo que es importante que haya una cátedra. En el caso de México tenemos el diplomado que efectivamente organizamos la Cámara Internacional de Comercio junto con la Escuela Libre de Derecho, que es una de las universidades más importantes en materia de derecho aquí en México, en donde llevamos ya 18 años impartiendo este diplomado de 6 meses. Solo arbitraje. Es
específicamente es un diplomado solo para arbitraje durante 6 meses. Son 4 horas a la semana de clases y realmente ha resultado muy importante porque se han capacitado 350 abogados que han tomado este diplomado. Muchos de ellos ahora se dedican al arbitraje en forma exclusiva. Y obviamente, pues además habrá que leerla. Hay muchos libros, mucha literatura internacional, porque se ha escrito poco en Latinoamérica, pero creo que los estudiantes deberán de interesarse por leer. Obviamente el Internet es una herramienta importante. Los cursos, seminarios. Ahora se ha creado, la Cámara Nacional de Comercio ha creado una página y un blog donde los jóvenes pueden suscribir, pueden participar en estos intercambios. De este comité de jóvenes abogados de la ICC es gratuito, cualquiera puede entrar. Ahorita desafortunadamente no tengo la referencia, pero es fácil. Si entran a la Cámara Nacional de Comercio, a la página, pueden encontrar el grupo de jóvenes abogados y es un medio en el que pueden empezar a tomar contacto y participar y involucrarse. Excelente. Bueno, un último punto para no quitarle más tiempo. Sabemos que de ahorita iba un almuerzo y una conferencia muy interesante. Nos han hecho muchas preguntas acerca de cómo debe ser llevada una entrevista con un árbitro. ¿Qué elementos deberían tomarse en cuenta como esenciales en esa entrevista? ¿Y qué elementos, pues, quizás resulten chocantes para un árbitro que debería que tener cuidado? ¿Cómo se plantea si queremos obtener cierta información? Por ejemplo, ayer en la conferencia que estuvimos ayer, se hizo mucha referencia a que hay que averiguar cuántos casos tiene el árbitro, a ver si verdaderamente tiene tiempo de atender los casos. Hablarle un poco de con qué árbitros ha trabajado también para ver con qué árbitros ha tenido algún tipo de relación anteriormente en casos similares. De hecho, habían inquietudes de personas que habían visto que hay árbitros que trabajan como en pareja, que siempre se nombran unos a otros. Cuando uno lo nombra una parte, entonces él vota porque sea el presidente del tribunal arbitral. Y a mí me hace pensar que eso en una entrevista puede ser un poco chocante. No, yo creo que, bueno, primero el tema de disponibilidad, por supuesto. Por supuesto que los árbitros que no tienen tiempo para aceptar casos lo tienen que rechazar, y yo frecuentemente he rechazado casos porque tiene uno que cumplir y estar disponible y no puede uno tener una sobrecarga de trabajo. Entonces creo que el tema de la disponibilidad es muy importante y es válido, y creo que el árbitro tiene que comprometerse y tiene que cumplir con estar disponible para poder definitivamente cumplir con su misión y con su trabajo. Pero por otra parte, me parece que preguntas relativas a la formación del árbitro, la experiencia, las áreas de especialidad que tiene, son perfectamente válidas. Las preguntas que no son admisibles es la opinión que tiene concretamente sobre un punto jurídico determinado, porque eso evidentemente no es válido. Ciertamente no se le pueden hacer preguntas en relación al caso concreto. Se le puede explicar al árbitro cuál es la materia de la controversia para que incluso el árbitro pueda saber si puede uno aceptar o no el caso, porque tenga uno la especialidad, la experiencia. Entonces sí es importante conocer cuál es la controversia, pero ciertamente el árbitro no debe de pronunciarse, ni es correcto hacerle preguntas sobre su opinión jurídica en un punto determinado. Y con el tema de la imparcialidad, ¿qué tipo de preguntas se hacen generalmente para poder detectar qué tan imparcial puede resultar? Pues yo creo que las reglas de la mayoría de las instituciones exigen, o la mayoría de las leyes exigen ser independiente, y si el árbitro, yo creo que es para el árbitro decirle a la parte que uno va a actuar en forma independiente y que puede uno incluso resolver. Yo siempre se los digo a las partes, les digo, si me nombras como árbitro es probable que falle en tu contra, pero claro, el árbitro que no es independiente probablemente no lo va a decir, o incluso al revés. Hay partes que nombran árbitros que no son independientes, lo cual es un gravísimo error. Yo también, como abogado de parte, que represento muchas partes en muchos arbitrajes, nunca nombraría un árbitro que no es independiente, porque automáticamente dentro de la dinámica del tribunal, el que no es independiente pierde influencia. Si yo soy el presidente del tribunal y mi coárbitro está abogando
y alegando en favor de una parte y no es independiente, inmediatamente lo voy a percibir y ya no lo voy a tomar en cuenta. Sí, de hecho, ayer se comentaba muy interesante que incluso cuando se detecta esto es una mala estrategia recusarlo, Sí. porque los demás árbitros de antemano lo rechazan y le dan poca importancia a su participación y puede ser hasta mejor no recusarlo y dejarlo que siga adelante correcto. como estrategia. Como abogado de estrategia es absolutamente correcto. O sea, peligroso es cuando hay dos en un tribunal de tres que no son independientes o es un árbitro único. Pero si es uno y los dos son efectivamente independientes, no tiene uno ningún riesgo, es correcto. Excelente. Bueno, no le quiero quitar más tiempo. De antemano, muchísimas gracias. Para nosotros es un honor haber tenido esta primera conversación. Esperemos que más adelante nos veamos en otra conferencia y podamos conversar otro tema. Claro que sí. Muchísimas gracias. De nada, hasta luego. Visite nuestra página web www.cierc.org, es decir, www.cerc.org, para que tenga más información sobre el Centro de Investigación y Estudios para la Resolución de Controversias de la Universidad Monte Ávila y tenga acceso a material adicional, así como el resto de los capítulos de esta serie.